En esta ocasión quiero hablar del síndrome de Darth Vader y voy a hacer una aclaración al comienzo del video para que se entienda. Cada vez que hable de un síndrome de algo no significa que haya nacido con el personaje al que voy a hacer referencia, sino que estoy utilizándolo como un ejemplo porque es algo que comúnmente se entiende y es más fácil de asimilar. Dentro de la ficción de Star Wars, cronológicamente dentro de nuestro mundo, Darth Vader aparece en el episodio 4 como un villano imparable, misterioso, despiadado y sumamente poderoso, pero al mismo tiempo se da a entender que fue discípulo de Obi-Wan Kenobi, un personaje que era parte de los que se pueden calificar como los buenos. Por su apariencia y su aspecto temerario, Darth Vader causa bastante temor y al mismo tiempo se convierte en una figura atractiva para el público. Los villanos misteriosos y muy poderosos suelen llamar la atención. En el episodio 5 la historia cambia. Vader sigue siendo un villano muy importante, pero en determinado momento se descubre que en realidad es el padre de Luke, el protagonista heroico de esta saga. A partir de ese momento y en base a los recuerdos de Obi-Wan, se refería de una forma metafórica a que Anakin Skywalker terminó matándose a sí mismo al convertirse al lado oscuro. Esto desemboca en una lucha entre los dos extremos, en donde Vader intenta que Luke se convierta al lado oscuro y Luke quiere que Vader se convierta al lado luminoso. En el episodio 6, que hasta cierto momento era el fin de esa saga, Vader se sacrifica para matar al emperador del lado oscuro, salvar a su hijo y posteriormente muere, convirtiéndose en un héroe a pesar de que tiene una serie de crímenes a su haber. Esta larga explicación que he dado al principio es para dejar en claro a qué me refiero con el síndrome de Darth Vader, y que a raíz del análisis y una cierta deconstrucción de personajes se ha convertido en algo recurrente en la industria de la literatura. Me refiero a mostrar a un personaje que es un villano y poco a poco ir demostrando cuáles son sus características positivas, o dejarlo como un héroe para que el público se acerque a él. Tengo que decir que en principio me llama la atención el hecho de poner villanos que tengan un trasfondo. Un villano que solamente es malvado por el gusto de serlo puede ser entretenido, pero al mismo tiempo si no se maneja lo suficientemente bien puede quedar como un villano vacío, el estereotipo del malo que simplemente quiere destruir todo y conquistar el universo porque sí. Desde ese punto de vista, la deconstrucción del villano y explorar los motivos que lo llevaron a ser quien es muy interesante. Sin embargo, debido a que se ha realizado tantas veces, se ha caído en muchas ocasiones en los villanos que no son villanos y las historias que carecen de ellos. Quiero dejar en claro que estoy completamente de acuerdo con que una historia se puede contar y presentar en ella distintos conflictos sin la necesidad de que exista el estereotipo del malo malísimo al que hay que enfrentarse. Sin embargo, el hecho de mostrar villanos con distinto trasfondo o diferentes cualidades no significa que el villano tenga que convertirse en un héroe trágico en todos los casos. Y eso, lo he visto en muchas ocasiones, termina convirtiéndose en un cliché. ¿Me estás diciendo que un villano puede asesinar a cientos de miles de personas, cometer toda clase de crímenes, arruinar la vida del protagonista, querer conquistar el universo, destruir edificios y arrasar con todo lo que se le cruce en el camino, pero si tiene un pasado trágico, ¿lo vamos a disculpar y considerar que en realidad es una víctima? Lo cierto es que muchos villanos en la vida real, en los juzgados, han planteado precisamente este tipo de situación. Indican que sus crímenes son responsabilidad de alguien más y se justifican en su infancia o en algo que les sucedió para justificar que lo que les ha pasado es el responsable y no realmente sus acciones. Mi pregunta es, ¿entonces deberíamos dejar que cualquier criminal, violador o asesino salga libre? Probablemente la respuesta de la mayoría de las personas sería que no. Sin embargo, en muchos aspectos, ciertos autores tienden a presentar las historias partiendo desde este punto que acabo de plantear.
Un personaje que es un villano y ha cometido actos despreciables, los ha cometido y estos actos están en su memoria y en su historial independiente de qué es lo que haga después. Comprendo que puede existir la redención, pero esto no significa que haya que olvidar mágicamente todo lo que ha sucedido en el pasado. También es importante poder desarrollar villanos que sean complejos pero que sigan siendo malvados. Puedes ver a un personaje que es auténticamente malvado, del cual conoces su historia y sus motivaciones e incluso comprenderlo. ¿Acaso no es más entretenido ver un villano con el que te puedes identificar pero que al mismo tiempo detestas por sus acciones deleznables? En esta parte lo que voy a hacer es apelar a la diversidad y a la variedad. No porque alguien en determinado momento haya puesto un villano que se redimió al final, quiere decir que todos los villanos al final tengan que convertirse en héroes o que tengamos que perdonar todas sus fechorías por el simple hecho de que en algún momento sufrió en el pasado. Si es por eso, un personaje heroico o mártir que ha sufrido mucho tendría que convertirse en un villano y nosotros no deberíamos juzgarlo. Eso es todo lo que quería decir sobre estos estereotipos de Darth Vader que andan pululando por el mundo. Me gustaría ver muchos más personajes distintos, villanos que sean auténticamente malvados y que no se arrepientan, que nos hagan quererlos y odiarlos a la vez y cuestionarnos incluso nuestros propios principios, debido a que sus ideas sean profundas y estén convencidos de lo que están haciendo. De esta manera, la historia se va a hacer mucho más entretenida y también los personajes protagonistas o los, entre comillas, buenos, van a enfrentarse a situaciones mucho más diversas. ¿Qué pasaría si finalmente el villano tuviera la razón y el héroe estuviera equivocado?